Como recordarán, la semana pasada estuvimos revisando, así de manera muy meteórica, la cuestión de, pues, las distintas intervenciones que hubo en el territorio nacional una vez que se había consumado la cuestión de la independencia y cómo cuatro potencias en particular pues trataban como de sacar cierta ventaja de la inestabilidad económica y política que privaba en el país. Eh, También veíamos, esa fue una cuestión. Por el otro lado, vimos también que, bueno, estas dos facciones entre liberales y conservadores, pues se estaban justamente eso, disputando el, ¿cómo se llama? El poder político y por ende, pues el poder económico. De tal suerte que, pues desde que nacemos como una nación independiente, pues hay dificultades para poder poner en orden eh, las cosas en nuestro país, las finanzas por un lado y por otro lado la cuestión del poder político. De tal forma que eso es lo que va a privar prácticamente los siguientes 45 años. No va a ser sino hasta con la llegada de Porfirio Díaz, quien con cierta habilidad y con más mano férrea que otra cosa, pues va a implementar ya finalmente eso que se conoce en muchos libros de historia como la paz porfiriana, que siempre la ponen entre comillas y ya después veremos por qué. Pero antes de eso, ahorita lo que tenemos que checar es justo qué es lo que está pasando a mediados del siglo XIX. Bueno, se presentan esencialmente cuatro cuestiones que aquí hemos estado mencionando todo el tiempo y que hace un momento también les acabo de señalar, dos de ellas al menos. Uno, la inestabilidad política, más bien, em, que que no dan tregua a ninguno de los grupos que están en conflicto, cada uno tratando de mejorar o de hacer que su condición sea la más adecuada. Ujú. Y junto con ello, pues por supuesto, el modelo de economía que están tratando de implementar. Esto es muy importante, porque recuerden que el mundo está viviendo el desarrollo de esto que se conoce como la fase imperialista del capitalismo, y que, bueno, decía yo la sesión anterior, el desarrollo de la segunda revolución industrial le está permitiendo a las naciones que están participando de este proceso del imperialismo, pues obviamente acrecentar brutalmente sus riquezas a costa de los países que van a ser objeto de pues de la explotación. De esa manera, México se está perdiendo de toda esa situación debido pues a esta inestabilidad que hay y por lo tanto, eh, pues no se puede echar a andar la economía de este territorio. Eh, no hay inversión interna, eh, por supuesto no hay una industria de la cual podamos hablar. El campo que era el fuerte hasta antes de la independencia, pues está prácticamente detenido y pues no hay naciones extranjeras que quieran invertir aquí por el temor justamente pues, de todos estos conflictos armados. De tal manera que lo que va a suceder es que entonces hay una necesidad de reorganizar también pues, la administración del país, o empezar a administrar el país y por supuesto la cuestión financiera. La cuestión financiera que tiene que ver con, por supuesto, pues el control de quién emite dinero. Dos, quién se encarga de recaudar impuestos, que esto es fundamentalísimo. Algunas ocasiones ya lo he mencionado aquí en la clase. Una nación próspera, una nación fuerte, con finanzas sanas, es aquella que
eh, tiene un sistema recaudatorio adecuado. Ujú. Y por lo tanto, pues nada, está esta confrontación entre dos proyectos de país, ¿no? Por un lado los liberales y por otro lado los conservadores. Ya nos han arrebatado la mitad del territorio, ¿sí? Y pues viene lo siguiente, ¿no? Va a continuar esta confrontación, lamentablemente, por unos años más. Ujú. Am, Se va a presentar la primera revolución en nuestro país. Todo el mundo habla de la Revolución Mexicana, sin embargo, esta otra revolución, a pesar de haber durado muy poquito, comparado con la revolución del siglo XX, la de 1910, 1917, esta otra revolución, así se le conoce, porque pues, fue un movimiento armado, es fundamental también para las aspiraciones de los liberales para finalmente poder estar ellos en el poder. Eh, si ustedes recuerdan, en la última ocasión que dejamos a Santa Ana, se había autoproclamado eh, emperador, pidiendo que se le denominara Su Alteza Serenísima, y bueno, eso provocó justamente que los conservadores que lo apoyaban incondicionalmente, pues se quedaran sorprendidos de momento, ¿no? Y a la vez preguntándose qué es lo que estaba sucediendo. Y por otro lado, por supuesto, los liberales, pues empezaron a fraguar un plan para poder desconocerlo, levantarse en armas, desconocerlo, el orden no altera el producto, y por supuesto establecer ellos su propia forma de gobierno. Ujú. Es así que en el territorio de Ayutla, en el estado de Guerrero, en el año de 1854 se va a proclamar el plan llamado así, Plan de Ayutla, y de ahí toma también su nombre la revolución. Ajá. Eh, esta, este plan y esta revolución van a estar encabezadas por algunos personajes importantes, entre ellos Florencio Villarreal, Juan Álvarez como el militar que va a estar a cargo de todo esto, junto con otro liberal importante de nombre Ignacio Comonfort. Ujú. Pues lo que van a hacer es elaborar este plan de Ayutla y desconocer por completo a Antonio López Santana como presidente. Bueno, pues sí, como presidente, mucho menos lo van a reconocer como emperador, ¿no? Además de que pedían que se creara otro Congreso Constituyente, o sea, para hacer otra constitución, ¿sí? Y pues también estaban en contra de la venta que se había hecho de la mesilla. Pero pues ya, hasta se lo había gastado casi casi el dinero. Em, Se acordarán también que les había dicho que algunos liberales, entre ellos Benito Juárez, por supuesto Melchor Ocampo y Guillermo Prieto, habían sido exiliados del territorio. Algunos los habían enviado a Nueva Orleans, en, en- en Estados Unidos, y también por allá, pero en el estado de Texas, en Brownsville, se hallaban otros también avecindados, ¿no? Y al ver esto, pues por supuesto, aunque sea de lejitos, también se adhirieron al plan, viendo la posibilidad de que pues se pudiera quitar a Santa Anna del poder. Ujú. Para ello, entonces, este señor Juan Álvarez, del cual les hablaba hace un instante, va a ser el personaje importante junto con Comonfort, quienes se van a encargar de este rollo pues, de la revolución de Ayutla. Ujú. Acá está un concentrado en donde vemos justamente todas las causas por las cuales había surgido este plan de Ayutla y por lo tanto la consecuente revolución. Estaban molestos por la venta de la mesilla, ¿no? Eh, la cuestión esta del decreto de impuestos, aquella que les platiqué, ¿no? Que les cobraban por cada ventana, puerta y animalito que tenía la gente en sus casas. Y también estaban molestos por la terrible censura que había a la prensa de aquel tiempo, así como el hecho de que pues Santana se hubiese convertido en dictador. Eh, Tal vez
tal vez, si Santa Anna no hubiera cometido esta última tontería de llamarse Su Alteza Serenísima, a lo mejor hubiera podido haber aguantado un poco más. Pero bueno, los liberales vieron en todo esto la posibilidad de, pues, de darle vuelta al asunto. Eh, ya con el plan promulgado y con algunas tropas ya empezando a dar batalla, literalmente, pues Santa Anna, un poco ya más grande de edad, ya más cansado, más achacoso, ya no toma las armas esta ocasión él, sino que envía a tropas a tratar de apaciguar las zonas donde había insurrección, pero esto no fue posible y lo único que logró fue que eh, las ideas que se habían propagado, perdón, que habían surgido del plan de Ayutla, pues se propagaran por otras partes del país, ¿no? Así las cosas, pues fue una revolución que les vuelvo a repetir, no duró mucho, ¿sí? Se desarrolló en distintas partes de la parte central del país, esencialmente pues todo lo que es el estado de Guerrero, y otras áreas de la zona que normalmente se conoce como el Bajío, en este caso Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, y por supuesto siempre el Estado de México, ¿no? Es como el preámbulo antes de entrar a la capital del país, la Ciudad de México, cosa que va a suceder en septiembre de 1855. Ante esta situación y con la entrada de estos revolucionarios de Ayutla, pues Santa Anna va a salir corriendo, bueno, montado en su caballo, por supuesto, va a salir huyendo de la capital en el mes de agosto también de ese 1855, ¿sí? Um, Debido a esto, pues inmediatamente empiezan los liberales a organizar el nuevo gobierno. Para el mes de octubre de todavía de ese 55, van a elegir los representantes de todos los estados de la República a Juan Álvarez como presidente provisional, quien va a generar una especie de gabinete, es decir, se van a ocupar los distintos puestos con lo que se le conoce como liberales puros, es decir, liberales extremos, extremosos, que son muy recalcitrantes, no aflojan nada y aplican a rajatabla lo que se había quedado pausado, ¿se acuerdan ustedes? Con las famosas leyes de Gómez Farías y se da inicio a la llamada reforma, en donde se van a empezar a promulgar una serie de leyes que van a volver a causar mucho problema. La primera ley que se promulga es la llamada Ley Juárez, ¿sí? Que consistía esencialmente en retirarle todos los fueros, o sea, todos los privilegios que tenían tanto a los militares como a las autoridades eclesiásticas, ¿no? Junto con ello se va bueno, cuando sucede esto, para fines de ese 55, o sea, fíjense cómo se va dando todo casi de a mes y medio, mes y medio, mes y medio. Ignacio Comonfort, que era un liberal pero moderado, se da cuenta de que lo que está haciendo Juan Álvarez es demasiado, ¿cómo decirlo? Pues demasiado brusco, ¿no? Y que puede causar ciertos problemas. Tenía algo de razón Comonfort. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué es lo que va a provocar. Ignacio Comonfort, pues quita literalmente a Juan Álvarez de la presidencia provisional, pero sigue promulgando más leyes reformistas, ¿no? A mediados de 1856, ya estamos a mitad del siguiente año, se publica la llamada Ley Lerdo, y en abril del 57, o sea, un poco más de 8 meses, se va a promulgar la otra ley importante, que es la Ley Iglesias. Tanto la Ley Lerdo como la Ley Iglesias ustedes las conocen muy bien, porque una es la que habla de la famosa desamortización de tierras, es decir,
que todas las tierras ociosas del clero tengan un carácter público y se pongan a la venta o se utilicen para el bien general, ¿no? Y la otra ley lo que hace es establecer las llamadas leyes civiles, ¿no? Es decir, que ahora la gente ya no va a ser bautizada, bueno, ya no va a ser registrada cuando la bauticen en la iglesia, ni van a registrar su fallecimiento, sino que ahora existe el registro civil, quien va a ser el que se encargue de pues llevar el registro preciso tanto de nacimientos como de muertes y de matrimonios. Y a partir de esa ley, de este conjunto de leyes, el matrimonio civil es el único que tiene validez justamente pues para la autoridad civil. Esto no quiere decir que la gente no se pudiera casar, porque luego de repente los de la Iglesia Católica son dados a querer tergiversar todo esto. No, sí se pueden casar por la iglesia, si quieren, y si no, pues no pasa nada. Pero no tenía ningún valor en cuanto a registro ni a protección de las leyes civiles ese tipo de matrimonio eclesiástico, ¿no? El único que valía era el matrimonio civil, como hasta ahora. Desde luego, conservadores y el alto clero, ¿no? El arzobispo para abajo, son arzobispos, obispos, cardenales y sacerdotes, así va la pirámide, pues consideraron que todos estos decretos eran un ataque a la Iglesia Católica y a la existencia de la propiedad privada. Y se podrán imaginar lo que va a venir después. Antes de ello, conozcan ustedes muy rápidamente a Juan Álvarez, que está ahí a la izquierda, ¿no? Que pues ya les dije, duró muy poquito, cuestión de poquitito más de 2 meses en la presidencia interina, y después va a ser sustituido por Comonfort, quien fue presidente interino también 1 mes solamente, para ya después ser proclamado presidente constitucional en diciembre del 57. ¿Qué quiere decir eso? Que entre 56 y 57, otra vez, hubo un vacío de poder por parte de los liberales. Juárez, bueno, es presidente de diciembre del 57 hasta julio del 72, y luego viene Sebastián Lerdo de Tejada como presidentes constitucionales por parte de los liberales, que obviamente tuvieron que enfrentar y confrontar, ¿no? a los grupos conservadores. Muy bien. Por cierto, como resultado de todo este lío que se había armado entre liberales y conservadores, pues se va a hacer un congreso que se va a constituir para elaborar una nueva Carta Magna, una nueva constitución. Y con ello, bueno, originalmente se había pensado que solamente se le hicieran reformas a la de 1824, pero dijeron, no, vamos a hacer una completamente nueva. Y efectivamente así sucedió, dando como resultado que, bueno, pues aparece una nueva constitución que es promulgada, curiosamente, en el mismo día y el mismo mes, pero obviamente de distinto año, que la que actualmente nos rige. El 5 de febrero de 1857 se va a promulgar esta nueva constitución. Recuerden que la que tenemos ahorita es del 5 de febrero, pero de 1917, es decir, 60 años después. Lo vamos a ver el próximo semestre, desde luego. Todos los conservadores pegaron el grito en el cielo, ¿no? Y más con Montfort como presidente, y debido a ello, una vez que Montfort toma la presidencia, por su lado, los conservadores van a hacer su propio decreto, su propio plan, que es el llamado Plan de Tacubaya. Este se va a promulgar en diciembre de 1857, y en ella, pues lo que quieren es que se respete la religión católica como única, porque con la Constitución del 57 ya se permite la libertad de culto, y por supuesto quieren que le devuelvan sus fueros, o sea, sus derechos, tanto a los eclesiásticos como a los militares. Por eso es que desconocen la Constitución del 57, convocan a otro congreso para hacer otra constitución,
y permitir que Comonfort tome la presidencia, dándole amplias facultades para gobernar. Es decir, están viendo en Comonfort una especie de aliado. ¿Y qué creen? Pues Comonfort dijo, ya van. O sea, pasó de ser un eminente peleador liberal a convertirse en un conservador. Traía la misma escuelita de Santa Ana. Uh-huh. Por eso es que, pues viendo que no era posible gobernar con la Constitución del 57, que iba a haber muchos conflictos, pues se adhiere al plan de Tacubaya. Pero los mismos conservadores le voltean la espalda para principios del 58, y entonces Comonfort pues se tiene que ir a refugiar a los Estados Unidos. Todo el mundo corre siempre para allá. Juárez, como encargado, bueno, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, así lo dictaba la nueva Constitución del 57, pues se hace cargo de la presidencia interinamente. Uh-huh. Por su parte, los conservadores, guiados por este señor de nombre Félix María Zuloaga, que es el que había promulgado el plan de Tacubaya, entra con sus tropas a la Ciudad de México y es nombrado presidente por obviamente los representantes de los conservadores. Juárez, a su vez, pues como no tiene garantías para poder gobernar bien, con calma, con paz, pues decide lanzarse a llevar el poder ejecutivo al estado de Guanajuato. Uh-huh. Mientras esto está sucediendo, Juárez es cuando justamente dicta las leyes de reforma, esto en 1859. Este que ven en la imagen es ni más ni menos que el famoso Félix Zuloaga. Uh-huh. Que bueno, déjenme decirles que, como en otras ocasiones les he comentado, ni los liberales son tan buenos, a veces son incluso bastante malos, y pues los conservadores tampoco son tan terribles, ¿no? Y este señor tenía, pues tenía una visión más o menos buena de cómo poder echar a andar la economía en el país. Pero, pues digamos que su gran problema, como todos los conservadores siempre, pues es su terrible apego a las cuestiones religiosas, y que por supuesto son bastante, pues eso, conservadores, no permiten que las ideas muy liberales, muy de avanzada, pues puedan prosperar, y pues nada, eso es el gran problema con los conservadores siempre. Muy bien. Empezando 1858, Juárez, estando en Guanajuato, va a publicar un manifiesto en el que se declara restablecido el gobierno constitucional de la República. Por supuesto, los conservadores no aceptan esto, y con ello se da inicio a la Guerra de Reforma. Empezando el año, empezamos otra vez, ahora una nueva guerra civil. Uh-huh. Así se le conoce también a esta Guerra de Reforma, o también se le llama Guerra de 3 años, pues ya que duró de enero del 58 a enero del 61. Otra vez, liberales y conservadores, conservadores y liberales van a entrar en conflicto. Uh-huh. Y es la primera ocasión y la única en que nuestro país ha tenido dos presidentes. Uno conservador, que fue justo Félix Zuloaga, que se quedó aquí en el Zócalo, en la capital, mientras que por los liberales está el presidente Juárez. Uh-huh. Juárez tuvo que andar literalmente corriendo, escapando, a veces estaban así ya a punto de apresarlo para llevarlo al fusilamiento, y lograba siempre escapárseles. Y vale la pena decirlo, pues con ayuda muchas veces ahora sí, utilizando la palabra que saben que no me gusta mucho,
ayudado muchas veces por el pueblo, pues, que lo protegía, le daba apoyo, le daba cobijo, y pues eso le permitía salvar, salvar la vida, ¿no? Como pueden ver ahí, pues estuvo, como dijimos, en Guanajuato, después de ahí tuvo que huir hacia Guadalajara, después a Colima, y luego cambia de puerto, se va del Pacífico al Golfo, se va a Veracruz, estuvo un tiempecito en Manzanillo, e incluso tuvo que ir a dar a Panamá, ¿no? Así, de plano, tenía que andar, corre, y que corre, a veces en un carruaje, a veces a caballo, a veces en barco, y por supuesto, siempre, siempre en una situación bastante precaria económicamente hablando. Los conservadores, eso sí, tenían dinero porque, pues ustedes saben, aparte de que la iglesia siempre, siempre les proveía pues, de centavos, de dinero, ellos veían la manera de poder conseguir también por otro lado. Bueno, no era el Vaticano, en ese tiempo se llamaban los estados papales, también intervinieron de manera indirecta, pero pues aflojando mucho dinero pues, para la causa conservadora. Eso explica las grandes y terribles diferencias, cuando acá pues no tenían a veces ni siquiera para disparar, ¿no? Por cierto, hablando del dinero, esta lámina que están ustedes viendo muestra justamente los tratados comerciales, por llamarlo de una manera amable, que llevaron a cabo por un lado los conservadores, perdón, y por el otro lado los conservadores. El lado liberal envió a Melchor Ocampo, ¿sí?, a firmar un tratado con los estadounidenses, el cual se llamó el Tratado McLean-Ocampo. Esto porque pues, el representante de Estados Unidos llevaba ese apellido, y bueno, Ocampo por Melchor, de este lado mexicano, y a cambio de que nos prestaran dinero, algunos dólares y armas, México se comprometía a darle tránsito libre y perpetuo a los norteamericanos por el istmo de Tehuantepec, algo que se acuerdan ya habían pedido anteriormente. Además de que les daban chance de transitar libremente por distintos puntos de la parte del norte del país, así como el libre comercio para determinadas mercancías, y les dábamos permiso para intervenir militarmente en casos de emergencia en nuestro país. O sea que Trump se daría por bien servido si echaran a andar este tratado McLean-Ocampo. Por supuesto, el Senado estadounidense en ese momento dijeron, no, pues ¿cómo creen? Está muy manchado esto, no lo vamos a firmar, aunque ustedes no lo crean. Por otro lado, está el tratado conservador, que fue firmado por un ministro de España, ¿sí? Escucharon bien, de España, que se llamó en su momento Alejandro Mon. Por eso este tratado se llama Tratado Mon-Almonte. Almonte, si ustedes recuerdan muy bien, no es otro más que el hijo, le decían el hijo bastardo de Morelos, Juan N. Almonte, o Juan Nepomuceno Almonte, que ahora pues era un reluciente conservador, ¿no? Y fueron a un territorio pues neutral, fueron a París para firmar este tratado Mon-Almonte, en el que pues el gobierno conservador restablecía relaciones con España. Acuérdense que habían corrido a todos los españoles de aquí, y por supuesto pues se comprometían a indemnizar a todos los a todos los que habían corrido y que habían tenido problemas en una serie de circunstancias ahí medias extrañas, ¿no? Y a cambio de ello, los conservadores a ellos sí les dieron su dinero, ¿no? Cuando estos señores españoles vienen con Benito Juárez a cobrarles el préstamo, Juárez los manda
al demonio, diciéndoles, bueno, ¿a quién le prestaron? No, pues que al gobierno conservador, y pues Juárez, en un dejo así muy burlón, irónico, les digo, bueno, pues entonces vayan y cóbrenles a ellos, ¿no? El gobierno liberal eh, mexicano, o sea, el de él, no reconocen esa deuda. Bueno, como pueden leer en esta otra lámina, aquí está la diferencia que les marcaba yo hace un momento, ¿no? Las tropas liberales ni siquiera tenían militares profesionales, eran muchos de ellos improvisados y no tenían municiones ni armas, así como para poder realmente llevar a cabo ataques, ¿no? Mientras que las tropas conservadoras, pues sí tenían un ejército profesional y muchos mejores materiales de guerra. Del lado de los conservadores están dos tipejos que les pedí que no olvidaran la clase pasada, que uno de ellos es Miguel Miramón, el otro es Leonardo Márquez. Ahí hace falta Tomás Mejía, los de las famosas 3 M's, ¿no? Y tanto Miguel Miramón como Leonardo Márquez, pues le pusieron cada derrota a las fuerzas liberales, que bueno, la historia todavía recuerda a Leonardo Márquez como el Chacal de Tacubaya, porque en esa misma zona de Tacubaya, allá por el poniente de la ciudad, se lanzó en contra de las tropas liberales, y cuando llega, bueno, los que estaban sanos y salvos se habían escapado, y lo único que llegaron fue a una especie de pequeño hospital improvisado que habían hecho estudiantes de medicina, y algunas, fíjense muy bien, religiosas que se habían prestado para fungir como enfermeras, atendiendo a los heridos pues, de todos estos enfrentamientos. Y cuando llegan las tropas de Leonardo Márquez, matan a todos, los pasan a cuchillo, bueno, a bayoneta, ¿no? Los atraviesan con sus fusiles a las monjas, a los pasantes de medicina, podríamos decirlo así, a mucha población de Tacubaya que estaba ahí, pues, llevándoles comida, algo de agua, qué sé yo. También a esos los pasan por las bayonetas, y por supuesto a todos los heridos del ejército liberal, ¿no? Eso va a provocar mucha ira, mucho odio a, a las tropas liberales, que yo creo que eso va a hacer que, a pesar de que eran superados, según cuentan las crónicas, era una situación de 4-1, ¿no? Por parte de los conservadores, ¿no? O sea, por cada 4 soldados, por cada soldado liberal había 4 conservadores, y a pesar de ello, la situación va a cambiar. En ese lapso de tiempo van a morir muchos generales liberales, ¿no? Entre ellos el mismísimo Melchor Ocampo, al cual lo van a asesinar brutalmente, otra vez también estos Miramón y Márquez, sin hacerle ningún juicio de guerra ni nada, y a pesar de que él se había rendido, lo fusilan allá por las zonas de la frontera entre el Estado de México y Michoacán, en donde él tenía una hacienda. Y así como a él, a otros más, como a otro señor de nombre Santos Degollado y a otros más brillantes liberales, los fueron a todos pasando por las armas. Déjenme poner la otra presentación porque esta ya se acabó. Ah, sí, está. Bueno, esto es lo que ya les había comentado. La guerra de reforma, cuando inicia, quiénes están de un bando y quiénes están del otro, los tratados y lo de las tropas. Es nada más para continuar la presentación, es que está mochita la otra. Este que ven aquí en esta imagen, en esta sí es fotografía, por supuesto es Miguel Miramón, aquel que en sus orígenes era liberal, ¿no? Es el que le tocó justamente defender el sitio de Chapultepec en el castillo, el que era el colegio militar,
el que se supone que tenía que cuidar a los supuestos niños héroes que existieron, o si no, bueno, eso no nos importa, pero él tenía a su cargo la defensa, pues, de todos los cadetes, y allí hay dos versiones, ¿no? Una que dice que pues fue herido y queda ahí tirado, y cuando él despierta, lo dan por muerto, cuando él recupera el sentido, ya han pasado muchas horas y cuando se despierta, pues se da cuenta de que aquello es una verdadera carnicería, ¿no? O sea, ya los gringos han ganado, ya se salieron de ahí del castillo, ya se fueron para el Zócalo, algo que ya les expliqué la clase pasada, y este señor, pues se retira, ¿no? Se retira y se va a relamer sus heridas. Otros dicen que no, que se quedó a pelear como fiera y no sé qué tanto, pero bueno, el asunto es que este señor está ahí dando lata. Se recupera y bueno, como es católico, pero así profundamente católico, ve que la causa liberal no es la suya, pues yo diría que los traiciona, les voltea bandera y se va con los conservadores. Ujú. Y pues pretende eh, llevar a cabo la toma del estado de Veracruz, porque era la vía por donde se abastecían los liberales, y como era un poco presumido y suponía que era muy superior a todos estos improvisados liberales, se lanza con todo a hacerles un bloqueo marítimo y terrestre, y ahí es donde él va a perder la plaza, ¿no? O sea, va a perder las dos batallas, no tiene éxito, y eso va a hacer que los liberales, como ya les dije, saquen fuerza, quién sabe de dónde, se reagrupan y en una situación así como de, pues, como de película, de acción de Estados Unidos o de superhéroes o algo así, los liberales, a pesar de estar así en franca desventaja, van a empezar a recuperar. Hay un militar muy importante. Acuérdense que todos eran civiles y están haciendo militares, muchos de ellos sobre la marcha. El que vimos hace ratito, Miramón, no, ese sí había estudiado ahí en el Castillo de Chapultepec y todo. Pero Jesús González Ortega, que es del que les voy a hablar ahorita, pues era un civil, eh, no me acuerdo ahorita qué profesión tenía. Creo que era, ay, no recuerdo, ¿para qué les voy a decir mentiras? González Ortega, aquí en la Ciudad de México hay una calezota bien grande, muy larga, que lleva su nombre, eh, allá por el norte. Este señor se vuelve militar sobre la marcha y pues se vuelve muy bueno y va a ir ganando toda una serie de sitios eh, a favor de los liberales, eh, sobre todo Guadalajara, Querétaro, y por supuesto el Estado de México. Ujú. El Estado de México siempre ha sido zona pues, de muchos enfrentamientos, de muchas batallas, y esta vez no fue la excepción. En un sitio de nombre San Miguel Calpulalpan, aquí en el Estado de México, fue una batalla de esas de las que, pues la verdad, deberían de ser una película o no sé, alguna serie por lo menos, porque fue una batalla muy memorable en donde, pues, los conservadores, las tropas conservadoras que estaban dirigidas por Miramón, pues se dieron con todo lo que tenían con los liberales, ¿no? Fue una batalla épica, eh, más o menos no duró mucho, cuestión de una semana y fracción. Vamos a dejar 5 días, pero fue brutal la matanza de soldados de uno y de otro lado, todos mexicanos, por supuesto, por eso es que es una guerra civil. Y pues Miramón va a ser derrotado completamente. Ujú. Se logra escapar, porque lo vamos a ver todavía luego, literalmente lamiéndole las botas a Maximiliano, lo vamos a ver la próxima clase sin falta. Y con ello, pues, se termina la guerra de Reforma. Esta batalla de Calpulalpan fue el 22 de diciembre
ya muy cerca de la Navidad. Por cierto, siempre me preguntan eso, no sé por qué. Es por esas épocas, por ahí de finales de los años 50 de este siglo XIX, que en nuestro país van a empezar a celebrarse, así como las conocemos, las festividades pues de Navidad y de Año Nuevo, más sobre todo de Navidad, de Año Nuevo no mucho. Como esa es una tradición un poco más anglosajona, bueno, la otra también, pero pues tiene reminiscencias también acá pues, de nuestros antepasados, pero es por estas fechas de finales del siglo XIX que empiezan a llevarse a cabo estas costumbres, ¿no? Y bueno, pues ahí termina justamente esta famosa guerra de los 3 años. Justamente el día 1 de enero, les digo que no había festejo de Año Nuevo, el ejército liberal entra pues triunfante a la Ciudad de México y 10 días después, el 11 de enero de ese 1861, Juárez entra a tomar posesión ya nuevamente del castillo, perdón, del Palacio Nacional, ahí en el Zócalo, para pues, seguir siendo presidente. Déjenme decirles algo. A Juárez no lo quieren todos, los conservadores sobre todo siempre le tiran muy duro. Pues sí, ¿no? En primer lugar, Juárez, acuérdense, cuando era un chavito, pues él fue educado en la iglesia católica, ahí les enseñaron a leer, a escribir, él fue mozo, él fue sirviente pues, de un clérigo durante mucho tiempo y trabajó en una casa en donde eran profundamente católicos. De hecho, ahí es donde conoce a la que va a ser su esposa de toda la vida, a Margarita Maza, ¿sí? Y pues ella es igual, bien catolicota, ¿no? Es que iban a la misa de domingo en ese tiempo era a las 6 de la mañana, igual, iban a esa igual con don Porfirio, de tal manera que, pues, pues nada, o sea, él era católico, pero pero cuando entra a, pero cuando entra a la presidencia, decide, pues decide mm, dejar de lado sus creencias y anteponer pues su deber como presidente, es decir, hacer válidas las leyes de la Constitución y hacer un gobierno completamente laico, ¿no? Eh, pero en el Inter, en que andaba corriendo de arriba abajo para escaparse de los conservadores, se le había acabado ya el periodo presidencial y se siguió asumiendo como presidente a pesar de que pues no se podían hacer elecciones en ese momento porque estaba la guerra de reforma. Sus detractores de Juárez dicen que pues es un usurpador, que es un no sé cuántas cosas, porque pues cómo se atrevió a ser presidente si ya se le había acabado el periodo presidencial y cómo se había atrevido a promulgar leyes y a seguir ostentándose como presidente legítimo, ¿no? Después de esto ya lo van a elegir otra vez como presidente, pero bueno, ese es el lío que se traen siempre con Juárez y su supuesto agandalle con el poder. Yo digo que al menos en esta ocasión, pues no tenía como que mucha opción. De tal forma que, pues ya podrán ustedes imaginarse lo que siempre se genera con esos debates. Ya para ir cerrando, que ven ustedes aquí no es otro más que el famoso Jesús González Ortega, que está ataviado pues a la última moda de aquel tiempo, que aunque hoy nos pueda parecer pues bastante anticuado, les vuelvo a repetir, en ese tiempo era pues así como que lo máximo, ¿no? Por supuesto para la gente pudiente, para la gente con dinero, la gente común y corriente como nosotros, pues difícilmente podía pues, vestir así con ese tipo de vestimenta, con chaleco y con cadena de oro y reloj de bolsillo, toda la banda. Y del lado derecho lo que ven ustedes es una litografía de aquella época, eh, que incluso si ustedes observan acá arriba, se aprecia y a los lados la cinta
con la que en algún momento estuvo pegada, pues no sé, en algún álbum, en algún lugar, ¿no? Y pues es una representación de lo que fue la batalla de Calpulalpa, donde ya les dije, este señor González Ortega, pues, como dirían ustedes en la actualidad, pues se la rifó, ¿no? Y derrotó de manera definitiva a los conservadores. Y pues de momento los conservadores, pues, se tuvieron que retirar a relamerse las heridas y y pues a tratar de organizarse de mejor manera, ¿no? Pues así, nuestra sesión del día de hoy, jóvenes. Preguntas, comentarios, con todo gusto les escucho. Ah, pues qué tremendo. Sí, Sofi, como siempre, ya para no perder la costumbre, ¿verdad? Sí, hombre, si nuestros antepasados no hubieran sido tan beligerantes y hubieran logrado ponerse más de acuerdo en quién gobernaba una vez y luego el otro y así, pues otra cosa hubiera sucedido. Pero fíjense, Bueno, yo estamos... sí tengo una pregunta, de hecho. Sí, adelante, Sofi, claro. Bueno, es que, bueno, alguna vez a mí me enseñaron que, y no sé si esa es la razón por la que luego hay gente que, no, que Benito Juárez era un monstruo, que no sé qué, era Ujú. porque, bueno, según esto, Benito Juárez tiene raíces indígenas, Sí, es completamente... pero Ujú. una vez en la presidencia no hizo nada por, ayudar a la comunidad indígena. No. Entonces, pero no sé, o sea, a lo mejor sí hizo, no hizo, da igual o no tiene nada que ver. Bueno, no da igual, Sofi, y me gusta, ya sabes, como siempre, tus preguntas, porque pues sí, obviamente fue un sector que pues dejó completamente de lado. Viéndolo desde un punto de vista muy neutral, yo te podría decir, las leyes trataban hasta cierto punto pues, de emparejar las cosas con ellos. Lo cierto es que las leyes de reforma, pues van a favor, obviamente, pues, del grupo en el poder, o sea, la burguesía. Sin embargo, a favor de Juárez, y con lo que acabamos de ver así ahorita de manera muy rapidita, como podrán observar o pudieron percatarse, era complicado que él pudiera sentarse, así se los digo, un mes a tratar pues, de echar a andar su gobierno. Prácticamente él anduvo. Él recorrió todo el país y no en un afán así de turista, ¿no? De turista gringo, de andar visitando sitios importantes, sino tenía que andar, ya les dije, escapando, ¿no? Para evitar ser aprendido y pues ser fusilado. En ese lapso de tiempo tuvo que andar jalando con con la esposa y la cantidad terrible de hijos que tuvo. Deme un segundo. De tal forma, ya, de tal manera que, les digo, era imposible que él pudiera sentarse a pensar, a ver qué podía hacer a favor, pues de su comunidad, ¿no? De su grupo. Entonces, no lo estoy defendiendo a capa y espada, sí tuvo sus detalles el señor, hay cosas que sí se le podrían señalar, como esta que tú señalas, Sofía, pero bueno, él tuvo que partir de nada. O sea, cuando él llega no hay nada, no hay, y perdón que yo insista tanto, a lo mejor van a decir, pinche profe, es bien monetarista, pero díganme ustedes cómo echamos a andar cualquier plan a favor de quien sea, burguesía, o como decían en aquel tiempo, la indiada o quien sea, ¿cómo le hacemos si no tenemos dinero? ¿Cómo les damos de comer? ¿Cómo les hacemos escuelas? ¿Cómo les construimos lo que ustedes quieran? ¿No? ¿Y cómo echamos a andar al país si no había dinero? Y además todos los demás alrededor nuestro, desde gringos, británicos, franceses, todo mundo, españoles, italianos, lo vamos a ver después, la próxima clase sin falta, todos están sobres de nosotros, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Y él tuvo que lidiar con eso y de pilón tener que lidiar pues con los canijos conservadores acá en el país, ¿no? Yo digo que por ese simple hecho,
pues habría que ver pues todas las aristas de esta condición para ver realmente pues como que qué onda. Pero la pregunta que tú haces, Sofi, bueno, tu intervención a mí se me hace muy importante, muy interesante, porque pues claro, como primer magisterio, como primer hombre del país, pues sí vale la pena hacerle un análisis, pero un análisis pues un poco más objetivo, más justo, más equilibrado, ¿no? También esas visiones de que, ay, ya ven cómo ponen a Juárez, ¿no? Así como el mero mero, pues ya les he explicado sobre el asunto de la historia patria, o sea, tampoco es así como que, ay, Juárez es pero a mí sí me mueven estas escenas, ¿no? De verlo con su padecimiento renal que siempre tuvo, ¿no? Imagínense ustedes un viaje en carruaje desde aquí de la Ciudad de México hasta lo que se conocía como El Paso, esa ciudad allá, de nuestro lado, eh, eh, que ahora es Ciudad Juárez, justamente en Chihuahua, ¿no? Si en avión son un montón de horas o en autobús, ahora imagínense a mitad del siglo XIX viajar en un carromato todo desvencijado, sin más que la ropa puesta, ¿no? Eh, Tampoco era así como que anduviera cambiando de traje Armani a cada rato, no, para nada. Entonces, el tipo sí se las vio muy complicadas y de hecho él fallece pues como resultado de sus padecimientos, ¿no? O sea, eh, parece ser que sueno como muy juarista. La verdad yo sí le reconozco sobre todo la parte laica, ¿no? Lo otro, yo insisto, como que pues no, realmente pues hizo lo que pudo a sus alcances pues con lo que tenía a la mano, que a lo mejor debió de haber hecho una ley muy particular pues para los grupos originarios, yo creo que sí, pero pues ya no le dio tiempo. Eso sí, se nos muere un poco antes y ahí viene otra bronca que también vamos a ver a partir de la otra semana. Muy buena intervención, Sofi, como siempre. No sé si Gracias. quisieras comentar algo más o tú qué Bueno, dices. cabe destacar que esto a mí fue como una posición que a mí me quisieron encajar en la secundaria. Ajá. Y, pues por lo tanto cabe mencionar que pues mi maestra de secundaria era una economista que se sacaron del trasero y pues la pusieron a dar clases y pues claro, se apegaba al temario de la SEP Sí. como Dios manda y pues Ajá. supongo que por eso también hay muchos datos que yo traigo que sinceramente yo cuestiono. Sí, ¿no? Y eso está bien, o sea, acuérdense lo que les dije en la primeritita clase. Siempre cuestionense todo. Si es matemáticas, física, química, historia, filosofía, que más adelante ya van a tener, etcétera, siempre. O sea, no es que sean respondones, sino que siempre analicen, siempre digan, a ver, chinga, aquí te está diciendo esto, pero yo ya había leído o había visto. Y justamente siempre eso, busquen información. Eso es lo que caracteriza siempre, en primer lugar, a un buen estudiante o a una buena estudiante. Y en segundo lugar, eso es lo que distingue también siempre a una buena profesionista, a un buen profesionista. Nunca se quede nada más con la primera versión. Siempre, siempre rásquenle al asunto a ver qué más hay de fondo, sin importar lo que vayan a estudiar, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quisiera preguntar algo, jóvenes? ¿Comentar algo? ¿No? ¿Nadie? Profe, Sí, las adelante. actividades que vienen en el temario, ¿las tenemos que ir haciendo o son nada más las que usted diga? Ah, qué bueno que dijiste, Marianita. Bueno, voy a eso entonces. Bien. Como ya saben ustedes, y para no variar, esta hasta parece mini historia de México, pues el plantel es un desmadre, ¿sí? Dan un comunicado, luego no la cambian, eh, y bueno, es un verdadero desgarriate para mí. Ujú. Pero no me crean, vayan mañana que les toca ir a su tour, ahora sí, así tipo japonés, ¿no? Lleven su cámara fotográfica y les van a decir, y de este lado tenemos los nuevos baños. Pues no tienen nada de nuevo, son los mismos pinches baños, nomás que están
remozados, ¿no? Lo que va a haber nuevo son los torniquetes y todo eso. O sea, a eso se redujo la muerte de nuestro compañero, se las dejo de reflexión, ¿no? Pero vayan. Pero yo digo que urge ya que estemos en presencial. Nos van a hacer ir tal vez la próxima semana. Y eso si no cambian de opinión. Y si no, pues esto ya valió, chavos y chavas. Ujú. Pero bueno, pues hagan uso de su derecho y vayan mañana que les toca a los de tercer semestre a, a su tour. A ver si les dan una gorrita y un banderín y su botellita de agua para que no se me insolen. Estoy siendo sarcástico, por supuesto. Yo voy a ir mañana también, pero pues porque es día de pago, entonces yo voy a eso, no voy a otra cosa. A ver si ya ven que no hay un horario fijo, no hay que ir por turno ni nada, así que vayan pues a la hora que puedan, ¿vale? Al fin que están disculpados, si mañana tienen clase, pues mañana es su día que van a ir ustedes, entonces pues pueden argumentar eso, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que preguntó esta Marianita? Ah, pues muy fácil. Esta semana, pues hoy y el miércoles, tenemos nuestra clase aquí en línea, como siempre. Y lo que les iba a encargar es eso. Ustedes sigan haciendo las actividades que vienen en cada aprendizaje, en esta tercera. Y si quieren avanzarle a los de la cuarta unidad, también aváncenle. No me esperen, ustedes síganle. Y súbanlas a su carpeta. ¿Por qué? Porque pase lo que pase. Una vez que terminemos, mi tirada es irme en chinga de aquí a diciembre, para que en enero ya no los esté yo haciendo ir a la escuela como quiere la dirección, que agarremos la semana de examen y la segunda. No, ni madre, ¿por qué? Ajá. Para que cuando terminemos los temas, bueno, los aprendizajes del programa, pues ya tienen ustedes todas sus actividades y entonces yo lo que hago es revisar las que me faltan, ¿no? Voy a la mitad exactamente y, y pues ya nomás hago su promedio y tan, se acabó y santas paces. Y pues nosotros la verdad es que sí hemos estado aprovechando el tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar con los que no aparecen por acá nunca? Pues eso es mi bronca. Yo veré qué pasa con eso. Ustedes no se preocupen, los que han estado aquí al pie del cañón junto conmigo. Ya sé que algunos han faltado una, hasta dos y hasta tres veces, no pasa nada. Me refiero a los que de plano pues nunca hicieron acto de presencia, que son poquititos además. Todos los demás han estado por acá siempre. Hoy no sé por qué hay poquitos, quién sabe, a lo mejor fueron a la escuela, no sé. Pero de esa parte no se preocupen. Entonces, en concretito, Mariana y compañeras y compañeros, todos los que están ahorita, sigan haciendo sus actividades con su equipo, como marca el programa, lo que está solicitando ahí, y váyanla subiendo, ¿sale? No se preocupen y yo me encargo de lo demás. Y por lo pronto, pues nos vemos el miércoles acá en nuestra sesión en Teams y estar pendientes a ver qué carajo se les ocurre para el fin de semana a los de la dirección decirnos, ¿no? Si vamos a estar ya la próxima semana o qué va a pasar. Yo ya no digo nada porque, híjole, me dejan ahora sí como novia de pueblo, vestido y alborotada. Pero pues más vale, eso me pasa por creer en los Reyes Magos todavía. Profe, Sí. y las actividades que dicen, por ejemplo, que lo hagamos con las lecturas que usted sugiere, ¿cómo las hacemos? Ah, pues es que ustedes busquen esa información. O sea, si hubiéramos estado en la escuela, yo les hubiera dicho, miren, van a ir a la biblioteca y van a sacar este y este libro. Ajá. Pero en primera, pues ni estamos en la escuela. Segunda, se acuerdan que ni había biblioteca. Entonces, aquí lo que tienen que hacer ustedes es, pues como no hay libros, eh, no sé cómo trabajes, por ejemplo, con tu equipo, Marianita, si cada quien se reparte alguna parte o alguien hace todo, no sé. Pues busquen en libros la información, en los libros que tengan en casa, o recurran ya ven que yo utilizo, por ejemplo, mucha imagen del portal académico, pueden sacar información de ahí, no pasa nada, o de algún otro sitio, sitios que sean, pues, más o menos confiables, ¿no? No saquen nada del Buenas Tareas, si es que todavía existe, en alguna de esas, porque luego está bien chafa la información. De ahí en fuera, pues de donde ustedes vayan localizando, hay muchos blogs, hay muchos videos en YouTube, por ejemplo, que hacen ahora muchos que dicen que son maestros, no sé si lo sean o no, pero tienen buenos materiales.
Hay algunos que están muy bien elaborados, así que pues ahora sí que ustedes busquen sus fuentes, ¿vale? Sí, profe, gracias. Perfectísimo. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues entonces, ya descargué la lista de asistencia del día de hoy. Cuídense mucho, mañana si van al plantel, vayan, ubiquen qué tranza, a ver qué les dicen. Y pues nos vemos el miércoles por acá. ¿Sale, vale? Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Ya.